Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y tenemos el día de hoy un panel de lujo, además de nuestros invitados de lujo de los lunes, Enrique Tucent y Germán Petersen. Bienvenidos. ¿Qué tal? Están con nosotros dos periodistas inteligentes, comprometidas y que están haciendo ahora de documentalistas. Bienvenidas, Griselda Torres Zambrano. Gracias, Ricardo. Y Alicia Calderón, bienvenidas. Muchas gracias. De verdad, un lujo tenerlas por acá. Y bueno, pues nos van a platicar un poquito más adelante acerca de un documental que están haciendo con madres de desaparecidos, ¿es así? Exactamente. Bueno, lo platicaremos un poco más adelante para que la gente conozca el proyecto y que si tienen por ahí, pues digamos, un poquito del aguinaldo, ¿no? Alguna donación altruista que hacer ahora durante el fin de año para deducir de impuestos, no sé, una cosa así, puedan apoyar el proyecto. Pero por lo pronto vamos a iniciar con lo que veíamos en el noticiero, esta serie de acontecimientos que se dieron el sábado, que han generado toda una cantidad de reacciones por cómo se actuó en ese momento. ¿Qué sucedió el sábado? Bueno, sucede que hay una manifestación a la que convoca el grupo Yo Soy 132 en Guadalajara para manifestarse en contra de lo que llaman la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Una marcha que se había planeado pacífica como las anteriores que había hecho 132 y que iban a ir a el PRI estatal, a Televisa, extrañamente no a Milenio como en otras ocasiones, y iba a terminar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque ahí fue el lugar donde se exhibió, según dijeron los organizadores, el verdadero Enrique Peña Nieto, el que no sabe leer, el que no tiene ni idea de cómo gobernar. Por eso iban a ir a la feria. Y esto lo aclaro porque mucha gente ha pensado que iban contra la Feria Internacional del Libro a manifestarse contra las autoridades de la FIL, y no es así. ¿Qué sucedió? Sucedió que, a diferencia de otras manifestaciones, hubo en el PRI Jalisco un grupo de esos que se estaban manifestando que tiraron piedras a el PRI y rompieron vidrios. Luego fueron a Televisa y en Televisa también tiraron piedras y también ocasionaron daños. Creo que como los vidrios de Televisa son mucho más gruesos, pues no se causó un daño mayor. Y luego llegaron a la Expo Guadalajara, la sede de la FIL, donde ya los esperaba prácticamente media cuadra antes, bloqueando completamente a Mariano Otero, un grupo de policías del Grupo Lobos de la Policía de Guadalajara que tenían vallas atravesadas bloqueando completamente el tráfico en Avenida Mariano Otero. Los manifestantes llegaron hasta ahí y en algún momento protagonizaron sí un enfrentamiento con los policías a palazos, a pedradas y los policías respondieron con macanazos. Hasta ahí uno pensaría, todo bien, ¿no? Salvo que, bueno, lo que vino después es lo que empieza a causar molestia por la violación de derechos humanos. ¿Qué sucedió? Que los policías, en el calor del momento, no solo repelieron la agresión, sino que empezaron a detener a gente que no tenía nada que ver con la agresión, incluso del lado de la valla de Expo Guadalajara. Tenemos por lo menos 3 casos documentados de personas que estaban grabando y que su único delito fue ese, grabar el momento. Eso ocasionó la molestia de los policías y hoy uno de esos detenidos está acusado de robarles un radio a los policías cuando hay otro video en donde se ve que ese radio se les cayó. Bueno, hubo 27 detenidos. Algunos de esos detenidos luego fueron ubicados, presuntamente reconocidos por la policía de Guadalajara, por elementos de la policía que decían que ellos habían sido los agresores. Es decir, no fueron detenidos en flagrancia, sino que ya después de los hechos, en varias tiendas y lugares cercanos, se les detuvo. Fueron 27, insisto, los detenidos, entre ellos 2 menores de edad, que fueron inmediatamente puestos en libertad, precisamente por ser menores de edad. Luego entonces se quedaron 25 hasta este lunes, bueno, no, 23, porque ayer domingo se liberó a 2 personas que la Procuraduría consideró que no tenían relación con los hechos. Este lunes todavía 23 seguían presos y por el mediodía, más o menos de ahí de la hora de la comida, hacia la noche empezaron a salir algunos de ellos. La gran mayoría, nos dicen, van a salir bajo fianza, se paga una fianza de 81,000 pesos colectiva, más 1,000 pesos de cada uno de los 15 detenidos que podían salir con este derecho. Bueno, esa es la historia. El día de hoy, la policía de Guadalajara, a través de su titular Carlos Mercado, y el síndico de Guadalajara, Carlos Salomón, dan una rueda de prensa para decir que habían abierto una investigación en contra de quien resulte responsable de los elementos de la policía de Guadalajara para ver si había violación de los derechos humanos y en todo caso sancionar y castigar a quienes los hubieran cometido. Pero
creemos que la policía actuó conforme a derecho y no vemos motivo ni hasta el momento encontramos ninguna violación de los derechos humanos, dijeron los dos funcionarios. La Comisión de Derechos Humanos tiene por su parte 5 quejas abiertas y entre esas quejas hay 2 de los detenidos que fueron golpeados y tienen un parte médico. Ese es el panorama. ¿Qué les parece? Yo creo que de entrada los 2 días que han pasado desde estos hechos nos han permitido ir observando distinta información. Por un lado, el posicionamiento de las autoridades, por otra parte, he tenido la oportunidad de entrar en diálogo con algunos de los que estuvieron en la marcha, quienes también, por supuesto, tienen su punto de vista, a veces distinto de las autoridades, y tratando de interpretar esos datos con los que ahora contamos, me da la impresión de que hay evidencia suficiente para sostener que están pagando justos por pecadores. Habría que dividir esto en varias partes. Por un lado, por supuesto que hubo actos vandálicos, por supuesto que hubo violencia perpetrada por gente que iba en la marcha, y esa gente es la que tendría que estar siendo, con elementos probatorios, por supuesto, y con un proceso penal ejemplar, tendría que estar siendo consignada ante las autoridades correspondientes. Eso veremos si sucede. Tendremos que estar observándolo, por supuesto, pero sí hubo estos grupos. Por otra parte, también había gente bien intencionada, con reivindicaciones legítimas, que tuvo un comportamiento a la altura de lo que exige la legalidad. La mayoría de los que fueron a la marcha, ¿no? Porque hay que decir que iban entre 300 y 500. Estoy totalmente de acuerdo, pero con todo y todo, lo que aquí observamos es que estos grupos radicales, porriles, vandálicos, están tan acostumbrados a tomar los movimientos que terminan por ganar no solo la agenda, sino también ganar la imagen y desprestigiar esa imagen a partir de infiltrarse y a partir de, por supuesto, cometer estas prácticas que después quedan diluidas entre la multitud. Entonces, también observo aquí muy buenas intenciones, a veces no muy bien ejecutadas, puesto que terminan por ser aprovechados por estos grupos vandálicos. Y por último, y lo que sí anotaría como muy importante, es que tiene que procederse también con cuidado respecto de los policías, porque en la aplicación de la ley, que es a lo que están obligados los policías, no se puede violar la propia ley. Es decir, hay que aplicar la ley respetando la propia ley y no aplicar la ley violando la ley. Y creo que eso tiene que vigilarse con mucho cuidado de parte de la Policía de Guadalajara, que se está jugando parte de su legitimidad a apenas unos meses de haber tomado posesión. Hay aquí, lo planteabas muy bien, que es un tema, yo creo que de esos matices que estás planteando, y creo que es un tema, las violaciones a los derechos humanos de las policías, del ejército en labores de seguridad pública, es una cuestión estructural prácticamente de la impartición de justicia en este país. O sea, digamos, lo vemos en gobiernos del PAN, lo vemos en gobiernos del PRI, lo vemos en gobiernos del PRD. Por eso yo creo que la interpretación que ha salido muchas veces de este tipo de cuestiones que tiene que ver con el regreso del autoritarismo del PRI, creo que no es una explicación confiable, no creo que sea una explicación que nos llene lo que estamos viviendo, sino que creo que es un tema que va mucho más allá que el simple hecho de que el PRI vuelva al poder y vuelvan las prácticas autoritarias. Es un tema que se ha mantenido en el Estado mexicano a pesar de la transición, a pesar de la alternancia, y que se tiene que combatir desde todos los niveles de gobierno. Yo creo que aquí hay que esperar, no hay que ser juicios sumarios de entrada, aunque las pruebas indiquen que va para un lado. Creo que hay que esperar a que haya resoluciones, y creo que tan es condenable la gente que ha salido a decir que los manifestantes no hicieron nada y que se comportaron todos a la altura, como es condenable las declaraciones de Salomón, que diga sin ninguna investigación y nada en marcha que de entrada, bueno, ellos tienen información de que la policía actuó bien. Yo creo que hay que esperar, y hay que esperar los tiempos jurídicos en este tema, ¿no? Completamente de acuerdo. Ya nos acordamos del 28 de mayo seguramente, sí. Fue un gobierno panista el que cometió esos abusos, pero lo que a mí más me preocupa es que este recurso de abrimos una investigación, vamos a ver si se cometieron abusos, etcétera, es lo que nos dicen cada vez que cometen una violación de derechos humanos, y parece que con eso nos quedamos tranquilos y finalmente no les pedimos cuentas respecto a la capacitación de los policías, una capacitación real, no sí. Solo en materia de derechos humanos, sino en general legislativa, en técnicas de control de este tipo de marchas, ¿no? Protocolos de sometimiento, etcétera, y lo utilizan ya como una manera de calmar a los medios, de que no les estemos reclamando lo que sucede, y yo creo que debemos de poner todos como sociedad, medios de comunicación, atención a eso para que digamos que, ok, ya hiciste, vas a hacer la investigación, pero luego, ¿qué más? ¿Cómo vas a hacer para que estos abusos terminen de suceder? Porque, como bien lo dices, es sistemático y parece que nunca avanzamos, ¿no? Claro, y ahora lo decepcionante es que el que está al frente de la Policía de Guadalajara es un ciudadano.
Claro, Sí, también nosotros en la ciudad. me preguntaba yo, y platicando tras bambalinas, si ya venían las agresiones contra instalaciones tanto del PRI estatal como de Televisa, ¿por qué la policía de Guadalajara y los cuerpos de seguridad presentes en el punto se esperan hasta que la manifestación llegue al cruce de Mariano Otero y Las Rosas, junto a unos metros de la Feria Internacional del Libro, donde estaban reunidas miles y miles de personas? Sí, 50,000 ¿Pudo ser centros, peor sí. la situación? Creo que estuvo mal manejada. Sí, creo que es digno de un análisis serio el operativo de la Policía de Guadalajara, porque yo en lo particular me encontraba tras las vallas grabando la manifestación y reporteando para mi medio, cuando vi efectivamente que es rota parte de la valla metálica por los propios elementos de seguridad y detienen a una jovencita que salió, por cierto, ayer en libertad, así es de que supongo que no había elementos, pero la toman de los cabellos y prácticamente la arrastran hasta la escarmiento patrulla. Sí, también, ¿no? efectivamente, una jovencita de tal vez 18, 19 años de edad o menos, que no era necesario que 3 policías o 2 policías la sometieran y la llevaran del cabello hasta la patrulla sin permitirle levantar la cara. Sí, en buena medida Es hay quien innecesario. dice que esto es lo que genera luego ya el enfrentamiento más fuerte, cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías, porque a los manifestantes no les parece nada bien, por supuesto, que se haya sometido de esa manera a esta chica. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de este tema y regresaremos también para platicar acerca del documental que Gris y Alicia nos van a presentar en los próximos meses. Platicamos, regresamos.